Yo no voy a dejar que esto me coja, Padre amado, con las manos abajo. Yo voy a estar preparado. Y estoy, Padre, cambiando toda mi manera de pensar, todo aquello que puede venir a colarse a mi mente. Porque cuando llegue ese momento, yo me quiero ir contigo, Padre, y estoy tratando de coger todos los cabos sueltos para cuando llegue ese momento no haya nada que me estorbe. Padre, y yo esto se lo quisiera transmitir a la iglesia, a este grupo de hombres y mujeres que tú nos diste para pastorear. Que se preparen, que trabajen con sus mentes, con sus sentimientos. Que cuando llegue el momento, sea por la muerte o sea por el toque de la trompeta, puedan subir ante tu presencia. Porque de nada vale que tengan muchas propiedades, que tengan muchas cosas, pero a la hora de la verdad, cuando llegue el momento de pasar por el umbral hacia la eternidad, no estemos preparados. Gracias, Dios, porque nos estás dando unas señales demasiado fuertes y poderosas, que sabemos, amado Dios, que las cosas no están bien. Tu palabra nos enseña que cuando los tiempos sean tiempos como los tiempos de Noé, que nos preparemos, Padre. Y ya lo que faltan para que estos tiempos sean como los de Noé son algunos eventos, porque casi todo está cumplido, Padre. Y yo estoy tranquilo y confiado. A veces, Señor, me perturba el que yo entienda que hay algunos hermanos que todavía no han hecho las maletas, que todavía piensan en lo terrenal, que todavía piensan en odio, rencor, envidia, celo. Y yo escucho la manera de hablar, Señor, y yo te suplico que tú pongas eso en el corazón de ellos para cuando llegue ese momento. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos aprender con nuestra hermana Yolanda. Los jóvenes van a estar aprendiendo con nuestra hermana Marangeli, y los niños van a estar aprendiendo con nuestra hermana Elvia y sus maestras. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos has dado. Gracias por Mekadesh. Bendice a los cantores, a los músicos, a los sugieres. Bendice a los que están en los medios. Gracias por Marisa y George, que nos trajeron esta China, Señor. No encuentro cómo darte, Señor, tantas gracias, Padre, porque ha sido tantas las cosas bonitas y buenas, Dios, que tú nos das. Estamos tan agradecidos, Dios, porque es que tú has sido demasiado de bueno. Espíritu Santo, gracias por tu bondad. Espíritu Santo, gracias por tu amor. Espíritu Santo, gracias porque vienes a cuidarnos, a abrazarnos. Espíritu Santo, gracias porque estremece nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Espíritu Santo, ayúdanos a seguir a otro nivel de gloria. Espíritu Santo, no nos abandones. Por nuestros actos, por nuestra forma de ser, no te vayas. Danos la oportunidad de que cada uno de los que estamos acá, Dios, podamos tener reflexiones y poder estar listos para cualquier evento. En el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Espíritu de Dios? ¿Estamos listos, maestros? Vamos a adorar al Señor y luego dividimos las clases. Santo eres Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, una noche más para adorarte, exaltarte. Gracias, Jehová, por tu amor incondicional. Gracias por este día que nos ha permitido vivir, Señor. Ahora, Señor, vamos a estar adorándote y exaltando tu santo nombre, porque tú mereces la gloria y tú mereces la honra. Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo eres, Jesús. Digno eres. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
de Dios hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Gracias, Padre, porque somos libres, Señor, por tu sangre somos libres, Señor Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa noche que te ha placido regalarnos a cada uno, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí como poderoso gigante, Padre. En esta noche, mi Señor, te presentamos los diezmos y las ofrendas de la casa, Padre. También te presentamos a la persona que traiga la palabra, Señor. Sé tú pasando carbón encendido por sus labios, Padre. Utilízalo, Padre amado. Todo lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Poder del
Gloria al Señor por lo que hizo en mí. Yo no sé qué hizo en ti, en mí ha hecho grandes cosas y sigue haciendo, porque cada día que pasa pues sigue trabajando en nuestras vidas. Los niños salen con la maestra asignada, nuestra hermana Diana, y los jóvenes salen con nuestra hermana Marangeli y Yamin. Parecía una nena que venía por ahí. Marangeli no vino hoy. Se confunde con los muchachos, ¿verdad? Esa es la bendición de estar en la fuente de la juventud. Gloria a Dios. Y vamos a recibir a nuestra hermana Yolanda con un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Le damos la gloria a nuestro Señor y que la hermana dé lo que el Señor puso en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la gloria al Señor por estar aquí. Que le place que podamos llegar. Tenemos que darle gracias porque podemos llegar. Hay personas que quieren estar aquí hoy y no pueden. Y nosotros pudimos. Vamos a estar leyendo hoy y estudiando Hechos 16. Pueden ir buscando en sus Biblias. Okay. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te damos gloria a ti, Señor. Solo tú, Señor, te llevas la gloria en este lugar. Jehová, reconocemos quién tú eres, Señor. Todopoderoso, bendito tú eres, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor, porque podemos alabarte y podemos bendecir tu nombre. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque pusiste tus ojos sobre nosotros, Señor. Porque nos cuidas, porque nos bendices, porque nos proteges, porque nos diriges. Te damos gloria a ti, Señor, en esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu palabra dada como tú quieres que se dé, Señor. Y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a trabajar Hechos 16. Ahí tenemos escondidito un mapa de la ruta, porque en Hechos 16 se habla de lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo. El hermano Orlando la semana pasada dio a Hechos 15, donde estaba hablando, los que estuvieron presentes y los que no, pues agarren un poquito aunque sea de lo que se dio. Que él habló de el conflicto que había entre la ley y la gracia. Y había una disyuntiva en Antioquía, donde se estaba presentando el acto de la circuncisión. Porque habían personas que decían que para tú ser salvo tenías que cumplir con unos ritos. Y Pablo estaba peleando en contra de eso. Porque o somos por ley o somos por gracia. Pero por los dos pues no podemos ser. Y nosotros hemos aprendido luego de la muerte de Jesús en la cruz y que con su sangre fuimos lavados por gracia.
Entonces ellos tenían esa guerra, pero acuérdense que también es difícil romper tan fácil con algo que nosotros hemos llevado por años y años y años. Y a ellos les pasó. Son cosas que nosotros tenemos que romper. Y por favor, que no me caigan chinches, por favor, con lo que voy a decir. Pero nosotros aquí, hoy, 2026, vemos a veces muchachos con pantalla y a lo mejor si los vemos dentro de la iglesia, hasta se hacen comentarios que no se deben hacer. Y juzgamos. Y este tipo de cosas sabemos que son culturales, porque fíjese que hay otros países que eso lo usan. Yo no estoy diciendo que ahora usted se ponga a usarlo. Yo solo estoy diciendo que hay lugares que eso lo usan porque es cultural. Pero entonces, en África, por ejemplo, que usan, a veces se hacen hasta unos hoyos aquí todo. Si son salvos allá con eso, si reciben a Jesús, acá cambia. No cambia. Nosotros lo vemos mal porque es cultural. Pero no podemos decir que hay unas cosas que nosotros vemos mal. Me estoy acordando de algo. Y que por eso la persona no va a ser salva. Me estoy acordando de algo porque yo tenía un pastor que él nos contó una vez que él fue había como un congreso, algo así, había muchas personas predicando. Y que había un muchacho, yo no sé si era en el piano o en la batería, Pastor William Velázquez se llama él. Y él veía, él nos dio el testimonio. Y él veía a ese muchacho y él lo estaba desde su asiento, lo estaba criticando porque el muchacho tenía trenzas y tenía, ¿tú te acuerdas de eso? Tenía trenzas y yo no sé si eran, yo creo que tatuaje. Y él estaba allá y desde su asiento, él estaba pensando cosas. Cuando pasaron a la administración, que llegó el tiempo de la administración, uno de los muchachos que ministró fue ese, que lo pusieron a ministrar. Y él desde allá, él decía, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Él nos contó eso. Dios mío, que no me toque. Adivine qué, le tocó. Y él dice que le dio una palabra poderosa de parte del Señor. El Señor rompió con unos estereotipos con él, porque son cosas que están también en nuestro corazón, que el Señor tiene, ¿verdad?, que hacer esos cambios. Entonces aquí estaban haciendo ese cambio o intentando que esas cosas dejarlas a un lado y entender que somos limpios por la sangre de Jesucristo. Y después de muchos debates, porque llegaron hasta el concilio, pues ellos, muchos de ellos, pues mira, entendieron que sí, que era así. Ahora, pusieron algunos decretos que decía, se establece que los gentiles no necesitan hacerse judíos, porque ellos creían que los gentiles tenían que hacer todo lo que hacían los judíos para entonces pertenecer en sí al cristianismo. Pero decía que se le pedían 4 cosas por respeto a la convivencia y a la moral, y eso no está mal. Para tener paz hay cosas que nosotros tenemos que hacer cambio para tener paz. Y aquí decía abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, no consumir sangre. Acuérdese también que ahí estaban en Grecia y todo, que ahí había muchos dioses. No consumir sangre, no comer animales ahogados, evitar la inmoralidad sexual. Así que dejaron estos decretos como parte, ¿verdad? Eso fue como un acuerdo que hicieron para que los gentiles, que eso está muy bien, inmoralidad sexual, imagínense, lo sacrificado a los ídolos. Así que para ellos, ¿verdad?, pertenecer, que yo creo que eso nosotros tenemos que hacerlo porque eso es pecado, nosotros sabemos que eso es pecado. Ellos quedaron en ese acuerdo. Y luego viene la ruptura de Pablo y Bernabé, que yo voy a comenzar el 16 con eso. Y aquí en este viaje misionero,
se marca lo que es la llegada del evangelio al área de Europa. Así que Pablo y Silas llegaron a Derbes. Y Pablo ahí había tenido originalmente mucho éxito en su primer viaje misionero. Al grado, digo éxito en este sentido, lo habían aceptado, pero él tuvo que poner unos límites porque llegaron hasta adorarlo como un dios. Y después trataron de matarlo a pedradas porque él dejó saber, ¿verdad?, cuál era el verdadero motivo de él estar en ese lugar. Y hay muchas personas que sabemos que eso no lo aceptaban. Así que él fue a Derbes y fue a Listra. Y en Listra, una de las personas donde se dejó un gran legado fue en un jovencito llamado Timoteo, del que vamos a hablar ya mismito. Así que en ese primer viaje, en ese viaje misionero, que Pablo estaba viajando con Bernabé, pues ellos tuvieron, que eso se vio en el capítulo pasado, ellos habían visitado unas ciudades y tuvo que haber unos cambios porque ellos tuvieron unos conflictos porque hubo un desacuerdo. Había un joven, Juan Marcos, que es Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que Bernabé se lo quería llevar y Pablo no quería porque ya anteriormente ellos habían viajado juntos y Marcos los había dejado, se había ido y eso a Pablo pues no le agradó y dijo pues no los vamos a llevar. Y Bernabé que sí, y Pablo que no, y Bernabé que sí, y Pablo que no. Y pues ellos optaron por separarse. Cada uno tomó un bando diferente, un bando en un lugar, ¿verdad? Viajaron a diferentes lugares. No se dice que ellos quedaron enojados, ni que se crearon conflictos en que ellos, no. Esto era un desacuerdo. Aquí lo que pasa también es que Bernabé y Marcos eran primos, y la sangre pesa. Y pues el primo pues quería estar con su primo, aceptaba, ¿verdad?, que pues había cometido un error, pero Pablo pensaba diferente. Así que debido a esto, entonces Pablo acepta trabajar con Silas y luego con Timoteo. Silas era de ascendencia judía, pero Silas era ciudadano romano, ¿ok? Él fue líder de una iglesia en Jerusalén. Y él representaba, porque cuando sucede lo de los cambios a los gentiles para convertirse al cristianismo, se comenzaron a hacer una carta que era una carta de aceptación. Esa carta la preparaba el concilio y se le entregaba a todos los gentiles en Antioquía. Así que este trabajo quien lo hacía era Silas. Y Silas era una persona, ¿verdad?, que era muy creyente en Dios. Ok. Tenemos entonces a Timoteo. Si pueden poner la foto de Loida y Eunice. Timoteo, que entra también aquí en este viaje y a trabajar con Pablo, era joven, y fue educado por su abuela y su mamá en lo que era los caminos del Señor, porque su papá era griego. Ahí había un matrimonio mixto. No se menciona que su padre se había convertido en ningún momento. Ahí todo el tiempo se dice que quien lo educaron en el cristianismo fueron su mamá y su abuela. Y se hablaba mucho de la fe que tenía su abuela Loida, ¿verdad? Una fe que era fundamentada en el amor, que no vivía por las apariencias, sino que era una vida genuina delante de los caminos del Señor. Y Eunice, ¿verdad?, que se destaca por desde que ellos conocieron del cristianismo, porque fíjese, aquí no estamos hablando de personas que no conocían de Dios.
eran personas que conocían a Dios, que amaban a Dios, pero entraba entonces lo nuevo, que era conocer que somos salvos por la sangre de Jesús, ¿verdad? Este cambio. Y esto era lo que ellos iban a llevar en ese evangelio. No era, aunque sí iban a hablar, hay muchas personas que no conocían a Dios o no le servían a Dios, pero en muchos casos sí conocían a Dios, sí siempre le sirvieron a Dios, pero entonces tenían que ser limpios por la sangre de Jesucristo. Igual que nosotros, que somos limpios por la sangre de Jesucristo, y aunque somos salvos, no somos siempre salvos. Y tenemos que ir en arrepentimiento a cada rato, cada vez que sabemos que hacemos algo delante de la presencia, mal delante de la presencia del Señor, ir con un corazón humillado delante de Dios, porque tenemos que limpiarnos. Así que en este caso, estas mujeres habían criado a Eunice y Loida, habían criado a Timoteo con el temor de Dios, con el temor de Jehová. Pero entonces en ese primer viaje misionero a Listra de Pablo, en ese primer viaje, entonces Eunice y Loida y Timoteo conocen lo que es el ser limpio por la sangre de Jesucristo. Y es cuando entran entonces al cristianismo. ¿Ok? Es eso nuevo. Esa bendición que el Señor nos da a través de Jesús. Y yo no me quiero imaginar, aquí en realidad en la Biblia no se menciona, pero no sé qué tan difícil debe haber sido para Timoteo, quizás para su esposa también, porque tener un esposo griego que no le sirve a Dios, no se menciona. Yo creo que si usted sabe que casi siempre en la Biblia lo que se menciona es el varón. En muchas situaciones, la esposa, aunque haya hecho cosas, a veces ni las menciona ni dicen el nombre. Yo pienso que si él hubiera hecho algo por educar a Timoteo, lo hubieran puesto, lo hubieran dicho, porque era el varón, era el hombre. Pero entonces, viendo yo que esto no sucede, yo pienso que debe haber sido bien difícil para ellas y también para Timoteo, quizás mantener esa fe, por eso esa fe genuina, teniendo un papá que a lo mejor le servía a otros dioses. Usted sabe que los griegos le sirven, creen en Zeus, en Poseidón. ¿Usted ha visto las películas? En Atenea. Hay muchos dioses. Y ellos eran firmes en eso. Entonces, no estoy hablando de una guerra dentro del hogar. Lo que sí puedo decir es que tiene que haber sido difícil, pero que a pesar de eso, ya se ve que había un propósito con Timoteo. Y prevaleció lo que era la verdad de Jesucristo. No sé qué cosas se vivieron. No se mencionan. Lucas no las menciona, quizás no las conocía. Quizás Timoteo nunca se las dijo. Hubiera sido bueno, ¿verdad?, tener esa información, pero sí sabemos que el Señor y lo que Dios tenía para Timoteo prevaleció por encima de lo que quizás su papá le pudo haber enseñado. Ellos tenían un ritual, los griegos, que bañaban a los niños en aceite para que nacieran fuertes. Y esos eran, quizás viendo que Timoteo pudo haber sido desde pequeño expuesto a los rituales de los judíos. Usted sabe que hoy día también hay rituales que no son bíblicos. Por ejemplo, el bautismo de los niños pequeños, de los bebés. Eso no es bíblico. La Biblia dice que tú te bautizas cuando eres adulto. Porque el niño no conoce, no tiene conciencia para saber lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Eso viene siendo un ritual que no es bíblico. La palabra dice que el niño a los
8 días, por lo menos a Jesús, y en ese tiempo los judíos, a los 8 días, lo entregaban, lo presentaban delante de la presencia del Señor. Y que cuando son adultos, entonces es que se bautizan. Pues cosas así, ¿verdad? Los niños son expuestos, que después cuando son grandes y entonces conocen la verdad de Jesucristo, pues ellos mismos toman las decisiones y hacen los cambios en ellos y en su familia. Timoteo luego se convierte en líder de una iglesia porque él pues tenía un buen modelaje y eso fue lo que llevó. Y vamos a hablar entonces, voy a leer aquí en el versículo 1, voy a leer del 1 al 5 para tocar un punto. Dice, Pablo fue primero a Derbe. Hechos 16:1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Pero por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. O sea, ahí está dejando claro que él no le servía a Dios. Luego fueron a la ciudad, de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía. Fíjese que dice que Pablo, el que estaba peleando en el capítulo 15, Pablo, que no quería que se circuncidaran, Pablo le dice a Timoteo, tienes que circuncidarte. Y esto parece una paradoja, como si él mismo se llevara la contraria. Pero Pablo era un hombre de mucha sabiduría, porque Pablo iba a Dios. Y una de las cosas que Pablo tenía en su meta no era quedar bien él, era dejar bien a Dios por encima de todo. ¿Y qué sucede? Habían personas que, sabiendo y reconociendo que Timoteo era de padre griego, iban a saber o a pensar, a saber que Timoteo no había sido circuncidado. Todavía los judíos estaban en un proceso. Estamos hablando del capítulo 15 al capítulo 16. Pueden haberse pasado 5 años. Se dice que entre el primer viaje de Pablo y el segundo pasaron 5 años. Así que como están en un proceso, Pablo le dice, aunque no está de acuerdo, y esto es una estrategia, vamos a decir que espiritual, porque Pablo no quería que algo como eso fuera a afectar el que otras personas recibieran la enseñanza que ellos querían llevar. Pablo dice, mira, yo no creo en eso. Ya eso pasó. Eso ya no hay que hacerlo. Pero hazlo porque es que yo necesito llegar a esa gente, necesitamos hablarle del Señor. Olvídate, circuncídate, si eso es lo que van a hacer una piedra y un canto de metal, tranquilo. Nada más, una piedra, un cantito de metal, eso es rápido. Entonces, gócese, hermano. Entonces, era una señal de pacto para el pueblo, pero era importante, porque si él no lo hacía, no lo iban a dejar entrar a las sinagogas. ¿Ok? Y a Pablo le interesaba el corazón de la gente. A Pablo le interesaba que la gente fuera salva. Esas cosas, yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Mi orgullo queda por debajo. Lo que yo pienso queda por debajo. Porque necesitamos que la gente conozca la verdad. Así que
esta estrategia misionera o espiritual, como podríamos llamarlo, se dio con esa intención. No es que Pablo en un día dice una cosa y otra dice otra. No, es que él fue un hombre sabio para poder llegar a las personas que querían llegar. ¿Ok? Vamos a leer entonces del versículo 6 al 10. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Le habían impedido. Cuando estamos hablando ahí de Asia, no estamos hablando de Asia el continente. Estamos hablando de una división territorial romana que se llamaba Asia Menor. No es Asia, donde está India y China y Japón. Es Asia Menor, una provincia romana, que ahora pertenece a Europa y es Turquía, hoy día, ese lugar. Luego, al llegar a los límites con Misla, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Primero a Asia, luego a Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no le permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misla hasta el puerto de Troas. Vamos a leer hasta ahí un momentito, leímos hasta el 8. Ok, fíjese, tenemos dos lugares que ellos iban a visitar, Asia Menor y Bitinia. ¿Qué pasa ahí? Bitinia, perdón. ¿Qué pasa ahí? El Espíritu de Jesús le impide. Y esto es, se queda uno pensando porque ¿qué iban a hacer ellos? Ellos iban a hacer algo malo. Ellos iban a predicar. Iban a predicar. Y el Espíritu no los dejó ir. No les permitió ir. Entonces, es uno de los momentos donde uno sabe que nosotros siempre nos tenemos que dirigir por el Señor. Y que muchas veces nosotros tenemos que saber aceptar los no de Dios. No nos gustan los no de Dios. No nos gustan. Porque a nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad. Y muchas veces, fíjese que estamos hablando de algo que ellos iban a hacer que era bueno. Iban a llevar la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que dejarnos dirigir. El Espíritu Santo le quiso prohibir a Pablo, no sabemos por qué, tampoco sabemos cómo se lo dejó saber, si fue una profecía, si fue que él lo sintió, eso ahí no lo menciona, solo dice que era prohibido. Así que en ese lugar que iban ahí, que era Éfeso, en ese tiempo también en esa zona, pues sabemos que después fueron allá, pero quizás no era el momento. Quizás Pablo no estaba preparado, a lo mejor porque muchas veces en el camino a lo que el Señor nos va a llevar más adelante, donde fuimos antes, el Señor nos estaba preparando y nos estaba dando herramientas. Quizás ese viaje primero a Filipos, que va a ser a Derbes, a Listra, era en la preparación. Ahí yo te estoy preparando, te estoy moldeando, porque ustedes saben que a veces los pueblos, unos son más fáciles que otros para hablar. Hay gente que tú llegas y te recibe con bombos y platillos. Sí, vente, mira, va a hablar de la palabra de Dios. Te sientan y hay todo chulería. Pero hay lugares donde te ponen la cruz y no quieren saber de ti. Y son arrogantes y te botan y te rechazan, y si pueden te hablan malo, porque es así. Entonces, para llegar a esos lugares, si no tenemos el corazón preparado, los podemos dañar a ellos y nos podemos dañar nosotros. Pues no era el momento. El Señor no lo dejó. Así que sabemos que la palabra llegó a Éfeso en su tiempo.
porque las cosas son siempre en el tiempo de Dios. Hay preparaciones. Cuando yo di el estudio aquí que me tocó hablar de Cornelio, no sé si lo recuerda. Cornelio estaba en su casa orando, lo visitó un ángel, habló con él, y mientras eso estaba sucediendo, al otro lado estaba Pedro recibiendo un lienzo lleno de animales que le dijo: no puedes comer nada impuro, no mates lo impuro. Dios estaba preparándolos a los dos. Cuando llegaron los hombres que mandó Cornelio a casa de Pedro, Pedro estaba ready. Cornelio no podía salir a buscar a Pedro si lo conocía antes de tiempo, porque Pedro no lo iba a recibir. Sin esa revelación de Dios, Pedro no los iba a recibir. Así que hay que esperar los tiempos de Dios, aunque no nos gusten. Hay que esperar, hay que esperar. Nosotros vemos las cosas de manera diferente. El bienestar inmediato. Pero nosotros sabemos que la vista de Dios es panorámica. ¿Ok? Es diferente. Y nosotros pensamos en el qué va a pasar. ¿Qué es lo que quiero? Pero Dios piensa en el quién, en quién te voy a formar. ¿Quién eres tú? ¿Qué yo voy a hacer contigo? Y nosotros vemos las cosas. Don Luis, ¿usted tiene cámara? ¿Ha sacado fotos en la cámara? ¿Quedan lindas? ¿Tiene dron? ¿Usted tiene un dron? ¿Ha sacado videos en el dron? ¿Cómo queda eso? ¿Igual que la cámara? ¿Ves igual lo que ves en la cámara que lo que ves en el dron? ¿Dónde ves mejor? La vista en el dron. Hay un alcance desde arriba, todo desde arriba. La cámara te saca aquí, que eso es lo que tenemos nosotros. Una cámara, clic, veo esto. Yo busco la cámara y saca aquí. Si busco el dron, me va a sacar desde arriba, todo, los llanos, todo. Eso es lo que tiene Dios. En una cámara yo veo un paisaje y veo un carro que va subiendo, le saco foto. Desde el dron empiezo a gritar: no subas, que hay un barranco, porque se ve de arriba. Y eso hace Dios. No, tú no lo ves, pero yo lo veo. Te vas a caer. Entonces, por eso el Señor muchas veces nos detiene. Por amor. Es amor, no es otra cosa. Otras veces va a sustituir lo que tenemos por algo mejor. No. Tú estás empeñado en ese trabajo, pero no, yo no te quiero ahí porque yo tengo otra cosa mejor para ti. ¿Vas a meterte con una persona que no debes? No, porque yo tengo a alguien ya preparado para ti que me sirve. Esa casa, no, esa casa, la base, el cimiento no está bueno, a la larga se va a caer. Yo tengo otra para ti. Apariencias. El Señor ve todo y nos va a ver. El no de protección, nos va a cuidar, perdón. El no de protección. A veces estamos tan obsesionados con una puerta que queremos abrir que no nos damos cuenta que lo que hay detrás nos puede destruir. Así que dentro de esos no, una de las cosas que está haciendo el Señor es protegiéndonos. Todo esto por amor. Así que tenemos el tiempo, lo que es el crono y lo que es el kairos. Nosotros vimos en el crono, las 8:26. El Señor vive en el kairos. Nosotros vivimos en marzo 12. Para el Señor no hay fecha. Para el Señor hay el día que Él dice que es el mejor. El día que Él dice que es el perfecto. El momento que tú quieres que sea a la 1 de la tarde, Él dice que va a ser a las 3 de la mañana. Aunque te despiertes.
Es el momento y el tiempo del Señor el perfecto, aunque sea difícil. Alaba. Y el no de redirección, que yo entiendo que es el de Pablo. El no de eso va, pero todavía no. Eso va, pero no es el tiempo. Cógelo con calma. Te estoy preparando. Vamos a hacer unos cambios. Tú necesitamos que aprendas unas cositas antes de llegar allí. Necesitamos que conozcas otras personas antes de llegar allí. Te voy a dirigir. Tienes que crecer, tienes que madurar antes de hacer lo que tú quieres. Así que el Señor, en este caso, redirección, sí nos va a dar las cosas, pero tenemos que esperar el tiempo porque en ese momento, pues no puede ser. Y si dependiera de nosotros, las cosas que nosotros vamos a hacer, pues serían fáciles. Nosotros diríamos, Señor, pero quítame, que esto está difícil, que esto yo no sé cómo hacerlo, pero es que ahí es donde vamos a crecer. Usted aprende a guiar bien en las curvas, porque mientras usted se siga por ahí por la autopista, eso lo hace cualquiera. Cójase las curvas de Ponce a la 10. Ahí es que hay que guiar. Porque es que es así que se crece. En el momento difícil, usted tiene que haber notado que en su vida, cuando usted pasa conflictos, pasa momentos difíciles y lo pasa, y logra salir de eso con Dios, usted se siente diferente. Y luego eso le pasa otra vez y usted se va a dar cuenta que no lo va a tomar igual. A lo mejor antes se plegaba ahí llorando en el piso y después luego dice, la cosa cambia, usted cambia, la gente cambia. Pues está creciendo y está madurando. Los conflictos le hacen crecer y le hacen madurar. Por eso necesitamos ese espacio. Yo vi en un reel hace un tiempo que me pareció interesante, de unos científicos que habían sembrado muchos árboles. Era un espacio cerrado, vamos a suponer un espacio así, grande. Y habían sembrado unos árboles y ahí le dieron todo. Le daban la luz que necesitaba, le daban los nutrientes que necesitaba, agua, cuidados, todo. Pero se dieron cuenta que según el peso los árboles empezaban a caer poco a poco. De momento daban y el árbol se caía. Y decían, ¿pero qué está pasando? No está echando raíces. No estaban fuertes. ¿Saben por qué? Porque no tenían viento. Ellos no tenían viento. Y el viento los fortalece. Cuando el viento te da, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces para no caerte? ¿Verdad que sí? Tú te aguantas. Eso es parte del crecimiento. Te tiran, pero no te caes. Y te aguantas. Y cada vez te aguantas y yo más fuerte me pongo. Y más me agarro. Y más me agarro, y más me agarro. Y eso pasaba con los árboles. Y yo digo, eso está interesante porque nosotros queremos crecer sin vientos. Nosotros queremos crecer sin que no nos pase nada. Nosotros queremos crecer en la Lalandia. Y lo digo por mí también. Lo digo, eso sería chilling, que yo no tener problema. A veces yo lo digo, yo digo, Dios mío, Señor, Padre, quítame esto. Porque es que es una situación acá. Una acá, allá, una donde quiera. Y tú dices, Señor, y uno se siente como tan cargado que a veces uno no puede ni como que analizar cómo resuelvo una cosa o resuelvo la otra. Pero te estás creciendo. Dele la gloria a Dios que está creciendo, porque lo importante de que estás cogiendo el cantazo es que no te salgas de la roca, que permanezcas firme en Dios para que no te caigas. El viento va a venir, eso lo dice la palabra, el problema difícil va a venir, pero usted no puede decir que es, lo dije ahorita, el mismo de hace 10 años con las cosas que le han pasado hoy, o el mismo de hace 20 años. Mírese de cómo usted resuelve las cosas antes, las resolvía antes, las resuelve ahora. A lo mejor antes usted era una persona bien impulsiva y le venía el problema y usted lo primero que hacía era sacar el puño. Sí, porque hay gente así.
Y ahora se siente y habla. Porque pues el Señor nos está dando herramientas. Los cantazos nos dan herramientas. Y gracias a Dios tenemos la misericordia y el favor de Él para esos momentos, ¿verdad?, que caemos. Y el Señor vuelve y nos levanta cuando nos arrepentimos. Y vuelvo y hablo del arrepentimiento cuando nos caemos. Yo le voy a hacer una pregunta, hablando de esto. Cuando usted se baña en su casa, bien bañadito, se perfuma, usted sale a la calle y está lloviendo, y usted cae en un bache y se enfanga, y usted iba, vamos a decir que iba para la iglesia, ¿qué usted hace? ¿Llega hacia la iglesia? Honestamente, si usted cae y se enfanga, ¿usted llega hacia la iglesia? ¿O usted vira y se va a bañar otra vez? Pues eso mismo. Eso mismo. Usted cae en el pecado, tiene que ir a lavarse otra vez. Usted no puede llegar así de nuevo. No. Hay que bañarse de nuevo, en este caso con la sangre de Cristo. No, si 5 veces nos caemos en el bache, 5 veces nos vamos a meter en la ducha. 5 veces caemos en pecado, 5 veces tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque así es que funciona. Ok, vamos a seguir en el versículo 9 y 10. Pablo no lo dejaron ir a 2 lugares que iba a ir, Bitinia y Asia Menor. Vamos a leer entonces el 9 y el 10. Dice: esa noche, mire qué interesante, no lo dejaron ir, pero dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar allá la buena noticia. Entonces no era la voluntad de Pablo, porque no podía ser la ruta de Pablo. Si puedes pasar la otra diapositiva, la otra imagen. No, para la... Ajá. Eso está bien moderno. Pero ellos se fueron ahí, ese es el viaje misionero para Europa. Ok, vimos a Loida. Está bien, yo creo que ahí. Así que fíjese, el Señor le da el lugar para donde ellos tenían que ir. Era a Macedonia. Ok, aquí cuando habla de ellos, porque en este caso Lucas estaba incluido en ese viaje. También Lucas, que es el que escribe Hechos. Entonces, en esa ciudad, Macedonia, había un lugar que se llamaba Filipos. Y a ese lugar es que quiere llegar, que Dios quiere que llegue. Filipos era la ciudad principal en la región de Macedonia, una colonia romana. O sea, era un pedacito de Roma, por decirlo así. Macedonia era un pedacito de Roma dentro de Grecia. Y dentro de Macedonia estaba Filipos. Y ahí, en este capítulo, nosotros vamos a ver cómo hay unas personas a donde Dios quería dirigirse en ese lugar. Vamos a leer del 11 al 15. Dice: en Filipos Lidia cree en Jesús. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal del distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos, el sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira,
una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió y nos quedamos. Así que en este lugar, aparentemente en la comunidad judía de Filipos, no tenía el número de varones necesario, adulto, para formar lo que era una sinagoga, porque las autoridades romanas no permitían ningún grupo religioso no autorizado que se reuniera dentro de la ciudad. Así que como no los dejaban reunirse, ellos salían. Por eso era que se estaban reuniendo, porque no les era permitido, y si no había los suficientes varones, pues no podían estar en las sinagogas. Así que las mujeres se iban a la orilla del río a hablar de la palabra de Dios. Fíjese que aquí está hablando de esta mujer, Lidia. Lidia, una mujer de negocios. Ella era vendedora de esa tela, de tela púrpura, y esta ciudad dice que fue famosa por su teñido de púrpura obtenido de un marisco. De ahí era que sacaban el color. Así que ella trabajaba con esto y ella recibía dinero, porque en estos tiempos la gente que compraba la tela púrpura eran personas acaudaladas o personas que tuvieran poder o de la realeza, ¿verdad? Líderes. Así que ella trabajaba con eso. Ella no tenía esposo, ella era la responsable de su casa, y ella, como dice aquí, ¿quién adoraba? El versículo 14, ella adoraba a Dios. Volvemos. Muchas personas adoraban a Dios, pero no conocían el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, no podía ser salvo, porque sin nosotros recibir al Hijo, que era lo que les pasaba a ellos, teníamos mucho conocimiento y la ley, pero no tenían la gracia. Así que esta señora fue una de las que el Señor llevó, ¿verdad? Por ella, el Señor mandó a Pablo a Filipos. Por medio de ella, muchas personas también llegaron a los pies de Jesucristo. Su familia llegó a los pies de Jesucristo y ellos fueron bautizados. Estoy buscando algo. Ellos fueron bautizados. Así que ella se bautizó, llevó al resto de los miembros de su casa al bautismo también. Incluso los hospedó a ellos, y eso no fue de un día para otro. Ellos se quedaron un tiempo ahí. Ellos en la casa de Lidia formaron lo que es como una base de operaciones, como de que aquí comemos, desayunamos, nos organizamos, para dónde vamos, qué vamos a hacer, qué vamos a hablar, lo que hacía Jesús en casa de Pedro. Y aquí nos reunimos y de aquí salimos. Y al otro día volvían y comían y dormían y volvían y se organizaban. Eso era en la casa de Lidia. O sea, ya eso era algo que Dios tenía preparado para ellos. El lugar, la gente, la comida, las finanzas. Porque no estamos hablando de una persona, fíjese, que el Señor no sin dinero le mandó para que ellos pudieran hacer todo lo que necesitaban. Por eso es que tenemos que entender los no de Dios. Porque cuando el Señor nos manda a un lugar, el Señor nos va a tener todo listo. Todo. Él tiene todo en orden. Y eso pasó entonces con Lidia. ¿Qué pasó también? Si pueden pasar a la próxima diapositiva. Ajá. Una esclava del 16 al 18.
Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pablo está predicando y a lo mejor uno sin sabiduría ve a alguien gritando: sí, el Señor Jesucristo salva. Y uno dice: ah, María, tengo apoyo, me están apoyando. Pero ahí había discernimiento. Y Pablo se dio cuenta de dónde venía esto. Y usted dice: pero no importa, porque estaba diciendo lo que era. No, porque Pablo no podía. Ya esas mujeres eran conocidas en ese lugar. ¿Y qué iban a decir? ¿Que Pablo estaba con Dios y con el diablo? Pablo no podía permitir que una persona que sabía que trabajaba con el espíritu de adivinación caminara con él, porque eso era lo que ella estaba haciendo. Dice en el 18: esto mismo sucedió día tras día. No fue un ratito. Ella seguía con ellos y él no podía permitir eso, aunque hablara verdad. Porque entonces a la larga, unas personas que creyeran en eso podían hasta seguirla. La podían seguir a ella. Y él no podía permitir eso. Estas mujeres eran conocidas, a lo mejor usted ha oído este nombre, las pitonisas. Eran conocidas como las pitonisas por la serpiente, pitón, que era, servían al dios Apolo, ¿ok? En ese lugar. Eso que está ahí, el oráculo de Delfos, era un lugar religioso donde iban los gobernantes, los líderes, muchas personas de corrientes a buscar. Dime, ¿qué hago? Usted sabe la famosa bola esa que ponen, que habla, que dice: ahí yo veo. Eso era lo que hacían en ese lugar. Eso se llama el oráculo de Delfos. Y en este lugar se hacían consultas y esas pitonisas allí tenían gran reputación. Esto no era pequeño, esto era bien visitado. Y esa mujer era una de un montón. Porque acuérdense que estamos hablando de un lugar donde todos esos dioses, muchas personas le servían exclusivamente a esos dioses. Así que a veces hasta para la guerra, consultar si iban a la guerra o no iban a la guerra, iban a esos lugares. ¿Qué sucede? Pablo deja a esta mujer libre. Y quizás nosotros vemos, mira, dejó una mujer libre, la libertó. Vamos a ver lo que pasó después del enojo de los jefes. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente. Pablo, por medio del poder de Jesucristo, dejó esa mujer libre. Cuando nosotros o unas personas alrededor ven milagros como estos, eso no la tocó solamente a ella. Ahí tiene que haber habido mucha gente que dijo: ¿qué está pasando aquí? Porque esta mujer tiene que haber dado, dice que fue libre de ese espíritu. Ella le servía a Satanás y fue libre. Por eso los jefes se enojaron. Vamos a leer un momentito aquí nos quedamos en el 18.
Vamos al 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Así que este señor dicen que ellos venían y alborotaron la ciudad, ¿verdad? Los amos de estas mujeres. Estos hombres se molestan porque ellos estaban haciendo dinero con esas mujeres. Ahí ellas no importaban. Ahí importaba, esto es como una prostitución. Yo te voy a usar. Tú me vas a dar dinero. No me importa lo que tú hagas, no me importa lo que tú sufras. Es que yo te voy a sacar dinero por medio de ti. Cuando le quitan ese, ¿verdad? Le ponen el buey al bolsillo, pues entonces ellos se molestan. Pero van con otra información donde los funcionarios están haciendo cosas ilegales. Y yo entiendo lo que estaba hablando, que cuando pasa esto, yo me imagino que muchas mujeres siguieron a Pablo. Muchas personas, porque las personas están trabajando, están atadas, pero nosotros sabemos que hay muchas personas que atados quieren ser libres. Y cuando tú ves una persona, tú estás atado y tú ves a alguien que es libre, tú quieres eso. Y tienen que haber seguido, muchas de esas personas tienen que haber seguido la palabra que estaba llevando Pablo. Y tienen que haberse convertido otros tantos. Quizás no están aquí, pero es que cuando el Señor hace algo, lo hace en grande. Dios no hace cosas pequeñas. Y eso, para tú romper algo como eso, que llevaba tantos años, tenía que venir alguien con poder, con el poder de Dios. Así que venían a romper, no era solamente con ella. Ahí tiene que haber habido muchos cambios después que esa mujer fue libre. Ellos con la molestia los llevaron a los funcionarios y dice que los desnudan para darle. O sea, con ropa te duele, sin ropa te va a doler más. Y los golpearon y luego dice la palabra en el 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que asegurara de que no se escaparan. Aquí. Ok. Así que el carcelero, el 24, el carcelero le puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Y otra vez las cosas difíciles. A los demás quizás los tenían encadenados, a ustedes no. Ponle un cepo. O sea, amárrale, ponle los pies, que ellos no puedan ni siquiera caminar, con una pieza de madera que le agarraba a los tobillos. Las manos, no dice que tenía las manos encadenadas. Los otros sí, los otros presos. Pero ellos, a mí me gusta que pasen estas cosas, porque dice, lo pongo en lo más profundo, lo pongo con algo que no puede salir y ahí es donde Dios se glorifica. Mientras más difícil me la pone, mejor para mí, porque más se va a ver la gloria de Dios. Una cadena, quizás alguien con algo de metal, ¿verdad? Fácil lo iba a romper, pero la manera en que ellos estaban allí, el Señor dice, ponle lo que tú quieras, mientras más difícil mejor. Porque entonces dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un
terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió luz y corrió al calabozo. Y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos ya en Filipos a una Lidia que, aunque conocía de Dios, no había sido salva por el poder de la sangre. Tenemos una mujer esclava de Satanás que Pablo liberta. Y ahora tenemos un carcelero. Tenemos 2 hombres que fueron encarcelados. Y dice la palabra que estaban cantando himnos a Dios. Así que mientras ellos estaban pasando el momento difícil, su corazón decidió honrar a Dios. Esto ya estaba en los planes del Señor cuando dijo no. El que ellos fueran presos, el que le dieran, tenía que pasar. El momento difícil tenía que pasar. Porque si Pablo no saca el espíritu, si los amos no se enojan, no les dan, no los encarcelan, este hombre no hubiera sido salvo. Así que todo viene caminando por el propósito que ya Dios tenía. Ya Dios tenía eso pensado. Ya Dios tenía eso estratégico. Y entonces vemos cómo Pablo y Silas, en este momento que están en la cárcel, y yo sé que usted ha vivido eso también, no preso, pero con el momento, las circunstancias que usted no sabe lo que va a hacer. Y yo sé que aquí hay mucha gente que en medio del momento difícil ha orado a Dios y ha clamado y ha adorado. Yo sé que sí. Estoy enfermo y enfermo empiezo a adorar a Dios. Estoy con la cuenta en rojo y ahí adoro a Dios. Estoy con el problema en el matrimonio y ahí adoro a Dios. Y mientras yo adoro a Dios, se está resolviendo el problema. Mientras yo adoro a Dios, se arregla el matrimonio. Mientras yo adoro a Dios, se ponen en orden las finanzas. No sé de dónde pasa y lo sabemos. Mientras yo adoro a Dios, me sano. Pasa. Hay veces que no pasa porque no es el no de Dios. Pero hay veces que sabemos que sí pasa. Y yo sé que nosotros hemos vivido esa experiencia. Y esta experiencia de Pablo, nosotros hemos caminado así. No en la misma situación, pero sí sabemos que adorando a Dios se rompen las cadenas. Y fíjese que aquí, cuando se rompieron las cadenas, aunque era solamente Pablo y Silas los que estaban adorando en ese momento, los únicos que fueron libres no fueron Pablo y Silas. Mientras tú estás adorando en tu casa, tú adoras, Dios está ministrando en la mente de tus hijos. Mientras tú adoras, ellos no están adorando, pero tú sí. Mientras tú adoras, Dios está ministrando en la mente de tu esposa. Mientras tú adoras. Mientras tú adoras, el Señor está cogiendo así la mente del jefe y la está cambiando para algo que te va a hacer de bien. Mientras tú adoras. Así que la adoración, nuestra adoración, a veces nosotros no vemos el cambio de momento, pero Dios está trabajando, libertando y rompiendo cadenas de otros.
Así que tenemos que adorar a Dios. Adorar, darle gracias. Aunque lloremos, aunque nos sintamos mal, a veces ni fuerza tenemos, pero hay que adorar a Dios. Y mire, yo le voy a decir algo aquí, y yo lo he comentado, y por eso es que me prende las musiquitas de afuera. Yo he venido aquí, no sé si lo he comentado alguna vez, pero ¿a usted le ha pasado que ha llegado arrastrándose a la iglesia? ¿Le ha pasado? Ya sea por cansancio, por enfermedad o por el estado anímico, llega arrastrándose. Cuando usted se pone a adorar a Dios, en medio, no tiene que llegar la predicación, en medio de la adoración, usted cambia. Mientras cantan aquí, usted comienza a cantar y usted se olvida de lo que está pasando y usted cambia. Y usted, como entra, no se va. Y no le eche la culpa a Mekadesh. No le eche la culpa a Mekadesh. Ellos son los ministros del Señor, pero te toca adorar a ti. Nos toca a nosotros abrir la boca y adorar a Dios. ¿Ok? Ellos dirigen y son ministros de Dios, pero me toca a mí hacer mi parte. Me toca a mí hacer el trabajo. Entonces, digo lo de la música de afuera, porque yo digo, si esa música que yo escucho y esa música que yo canto hace tanto bienestar a mi vida, no me vengas a decir que lo que se está cantando afuera no me va a hacer mal. No, si eso no es nada, no, sí es sí. Sí es sí. Y si lo estás escuchando, tienes que dejar de escucharlo. Porque no puedes tener muchas novias. Tienes que dejar de escucharlo. Eso es basura. Y esa basura penetra. Se lo digo a mis estudiantes. Lo que ustedes piensan son sus hechos. Lo que ustedes dejan que se meta aquí, ustedes terminan haciéndolo. Porque así es. Primero está en tu mente. Y le digo, y entra por aquí. Le estaba hablando de eso mismo estos días. Por aquí entra. Déjense de estar entrando a ver porquería. Porque yo sé. Porque a veces hasta me enseñan, mira a mí sí lo que me mandaron. Entra por aquí, trabaja aquí y termino haciéndolo. Y eso no es con los jóvenes nada más. Eso no es con los jóvenes nada más. Nuestra lámpara del alma. Así que la adoración es importante para nuestra vida porque va a hacer cambios. Y a veces, si usted no sabe orar, comience a adorar. Está ahí, no sabe ni qué decirle al Señor, porque pasa en las situaciones. No sé qué decirle a Dios, no sé cómo hablarle, no sé cómo presentarle la situación. Suelte alabanza. Comience a soltar alabanza. Porque es que usted va a ver como usted mismo. Yo una vez hablé de eso aquí, de una experiencia personal que tuve. Suelte la alabanza, que la alabanza va a hacer cambios en la vida suya. Así que vamos a ir aquí. Hablaba del poder de la adoración. Ok, entonces él le dijo que quería ser salvo, ¿verdad? Así que tenemos este otro hombre y le dice, cree, estamos en el 31, en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que le presentaron la palabra del Señor y esa noche el carcelero limpió las heridas de Pablo y lo atendieron en su casa y lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer y se alegraron por todos los que habían creído en Dios. Por eso a Pablo no le importaba lo que a él le pasaba. Pablo, mire, Pablo le pasaba por encima. A veces nosotros nos afligimos tanto. A veces si hablan mal de uno, ay Dios mío, mira lo que dijeron de mí. Hablaron mal de mí. A Pablo lo azotaron.
lo que le interesaba a Pablo era la salvación de la gente y él estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Quizás a usted no lo flagelan, hacen esas cosas, pues mire, no importa, porque en medio de eso que está pasando en usted, si usted permanece como permanecía Pablo, usted le va a dar testimonio a la gente y la gente va a terminar sirviéndole a Dios. Porque entonces si nos ponemos a pelear, pues nos ponemos en el mismo nivel, nos ponemos en el mismo bando. Y eso no es lo que Dios quiere. Dice en la 35, a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Y el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad quieren que te suelten. Voy a parafrasear. Y Pablo dijo, Pablo dijo, ustedes en público nos hicieron quedar mal. Fíjese, él está ahí, Pablo está peleando por sus derechos. A veces hay que pelear por nuestros derechos. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba cuidar su reputación. A mí ustedes me encarcelaron porque hice algo malo. Ahora no me vas a esconder sacándome a escondido por allá. Como que no pasó nada. Las cosas tienen que quedar claras. Porque el problema es que cuando a Pablo lo flagelaron, se supone era ilegal. Porque ellos decían que Pablo y Silas eran judíos y ellos tenían aunque sí lo eran, tenían la ciudadanía romana. Y a los ciudadanos romanos estaba prohibido en ese lugar que los flagelaran, que los azotaran. Eso era prohibido por ley. Y lo habían hecho. Entonces Pablo dijo, sí, ahora yo soy bueno, pues ahora es que nos vamos a ver. No, mi reputación va a quedar en pie. Y ustedes van a decir qué fue lo que pasó. Y ellos por miedo, porque dice que cuando se enteraron que él era ciudadano romano, les dio miedo. Y entonces hicieron lo que él dijo que hicieran. ¿Ok? Así que un hombre que estaba preso terminó siendo honrado delante de los hombres. Nunca hubo palabra mala en su boca, o sea, de ofensa. Solamente adoró a Dios. Y fue restituido. Así que dice que luego que los sacaron, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia y allí se reunieron con los nuevos creyentes. Concluyendo, la soberanía de Dios en la dirección. El capítulo comienza o habla de las puertas cerradas que se le prohíbe a Pablo hablar en Asia y Bitinia. La conclusión es clara. A veces un no de Dios es simplemente un cuidado a algo que Dios tiene mejor para nosotros. Así que esto fue el resultado, ese no, de la entrada al Evangelio de Europa por medio de la visión del varón de Macedonia. Un evangelio sin barreras sociales. Hubo 3 personas que se convierten en Filipos. Lidia, que era una empresaria, una mujer sofisticada de su época. Una esclava que fue liberada, que era una mujer que era explotada y marginada. Y un carcelero romano. Así que una de las cosas que muestra este mensaje es que Dios no tiene personas exclusivas. Amén. Él alcanza todos los niveles en la sociedad, todos los estratos. Y la alabanza como arma de resistencia. La escena de Pablo y Silas en la cárcel, esto es algo que se ha predicado muchísimo. Ellos fueron golpeados, encadenados y decidieron cantar himnos. Lección clave: la fe no te libera del sufrimiento, pero te da una perspectiva diferente de cómo vamos a llevar ese sufrimiento. Amén. Su actitud no solo abrió las puertas físicas
de la cárcel, sino también el corazón del carcelero. Y yo digo, y no del carcelero, porque ahí dice, tú y tu casa. Todos los de la casa fueron bautizados. Amén. Así que ese capítulo está muy interesante. Nos enseña y nos muestra el poder de Dios, independientemente de cómo nosotros veamos las cosas, independientemente de cómo nosotros creamos que el Señor no nos está complaciendo. Detrás de cada palabra de Dios hay una bendición. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, ese capítulo, Hechos 16, que muchas cosas nos enseñas, Padre, a través de esta palabra. Te damos gracias porque está aquí escrito. Te damos gracias por Lucas, porque nos trajo este capítulo, nos trajo este libro, porque tú también dirigiste a Pablo para que andara con él, para que él pudiera escribirlo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que nosotros escuchamos hoy no solamente salga en mi caso, por mi boca, y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Señor, ayúdanos a ser hacedores. Ayúdanos en el momento difícil, Señor, que esta palabra venga a nuestra mente. Que en el momento de dificultad, esta palabra venga a nuestra mente. Que en el momento del no tuyo, porque las cosas no pasan cuando yo quiero, esta palabra llegue a mi mente. Te damos gloria y alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, Dios mío. Gracias, Dios. Tremendo, le damos gloria a Dios. Qué bueno estuvo eso. Tenemos que seguir creciendo y aprendiendo. Cuando ella estaba hablando, yo no sé si usted hace a Pablo y a Sila le dicen, el carcelero, mira, vimos la gloria de Dios contigo y todo eso, pero dijeron que se vayan. Si hubiera sido boricua, está bien, gracias, nos vamos. Pero él dijo, no, yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí porque aquí hicieron cosas conmigo. Y yo quiero que el público vea que yo era un hombre verdaderamente lleno del Espíritu de Dios. Que hay momentos dados que no es que seamos conflictivos, es que hay que aclarar las cosas. Y como hijos de Dios, tenemos que aclarar las cosas para que todo funcione bien. No es que somos conflictivos, es que las cosas hay que aclararlas para que funcionen bien. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Estuvieron en la cárcel, empezaron a adorar, a cantar, pasó lo que pasó. El carcelero estaba triste porque esta gente se me va, me voy a matar. Vienen ellos y le dice, tranquilo, estamos todos aquí. Los lleva a la casa, los sana y todas estas cosas. La casa es bendecida. Ahora el Espíritu de Dios movió la ficha y dice que esta gente se vayan para sus casas, pero lo querían hacer en secreto. Y Pablo dice, no, yo no me voy. Aquí me metieron, me latigaron, me hicieron un montón de poca vergüenza. Y tienen que decirle a la gente que yo estaba bien. Qué tremendo. Yo sé que muchos de los que están aquí, si en aquel momento hubieran estado y dijeron, vete para tu casa, yo no quiero aclarar nada, yo me quiero ir para casa. Y hay momentos dados que hay que aclarar las situaciones, porque lo que está en juego, ¿sabe lo que es? El testimonio. Y tu testimonio es tu carta de presentación. Dios sabe que tú estás bien, pero los hermanos que tú le vas a llevar la palabra van a decir, pero este fue el que hizo aquella poca vergüenza y porque ahora nos está hablando. Pero si alguien habló en contra tuya y ese alguien comienza a corregir que lo que habló fue mentira, pues entonces la gente te va a escuchar con más agrado. Amén. El domingo tenemos al hermano Daniel Jiménez que va a estar con nosotros.